En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente, gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positivo Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los acompañaré durante esta hora para que nos llevemos información muy valiosa y aplicable a nuestras labores. Pero quiero que iniciemos en esta mañana con un dato que encontré sobre el tema de hoy. ¿Sabían que la exposición prolongada a la vibración mano-brazo no solamente puede afectar la fuerza de las manos, sino que también la sensibilidad? Bueno, en casos avanzados, actividades tan cotidianas como abotonarse una camisa, sostener una moneda o manipular objetos pequeños pueden volverse difíciles debido al daño en los nervios y en los vasos sanguíneos. Justamente eso vamos a conversar hoy. Cómo reconocer a tiempo estas manifestaciones y qué medidas podemos tomar para prevenirlas antes de que afecten nuestra salud y nuestro trabajo. En la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, donde veremos la sesión número 4. Vibración mano-brazo, exposición, manifestaciones y medidas de mitigación. Para hablar de este tema está con nosotros Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de trayectoria en educación, investigación y prevención de peligros físicos universitario a nivel nacional. En pregrado y posgrado, aportando toda su experiencia técnica al aula y al sector empresarial. Ingeniero Jorge, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Muy buenos días, Diana, ¿cómo están? Y a toda nuestra audiencia, muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy seguimos con nuestra ruta del conocimiento, vamos avanzando en nuestro tema y hoy vamos a ver algo muy importante y muy cotidiano, que es la exposición a vibración del segmento mano-brazo. Recordar que dentro de nuestra ruta hemos venido desarrollando en este momento y finalizando el día de hoy los peligros de energías mecánicas, donde arrancamos con ruido, luego venimos con la vibración cuerpo entero y el día de hoy la de mano-brazo. Y recordar que en el transcurso de hoy tenemos 4 sesiones más que abordaremos otra clase de peligros físicos. Para iniciar, me gustaría ver cómo están nuestros participantes en el conocimiento básico del tema. Así que, Dianita, podemos empezar con el sondeo. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero Jorge. Queremos saber sus conocimientos previos sobre el tema de hoy y les invitamos a estar muy participativos y a responder en pantalla a las siguientes preguntas. ¿Qué es la vibración mano-brazo? A, vibración transmitida por herramientas manuales. B, movimiento del cuerpo al caminar. O C, vibración causada por el viento. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla para retomar con los resultados. Los resultados quedaron así. A, vibración transmitida por herramientas manuales, 97%. B, movimiento del cuerpo al caminar, 3%. Y C, vibración causada por el viento, 0%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo. ¿Qué equipos generan vibración mano-brazo? A, computadores e impresoras. B, martillos, pulidoras y motosierras. O C, escritorios y archivadores. Esperaremos en unos segundos para volver con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. Computadores e impresoras obtuvo 4%. B, martillos, pulidoras y motosierras, 96%. C, escritorios y archivadores obtuvo 0%. Sigamos con la última pregunta de este sondeo. ¿Qué parte del cuerpo afecta principalmente? A, rodillas y tobillos. B, espalda y cuello. O C, manos, dedos y brazos. Esperaremos en unos segundos para retomar con esta sesión.
Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, rodillas y tobillos, 2%. B, espalda y cuello, 0%. C, manos, dedos y brazos, 98%. Muchas gracias por hacer parte de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos esta sesión. Ingeniero Jorge, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Diana, muy gentil. Y estas preguntas, a pesar de que son un poco básicas, son la clave de entender un poco el tema. Para arrancar siempre nos gusta o expresamos esto desde una frase que nos motive a, digámoslo así, la ejecución o entender qué hacemos. Por lo cual a mí esta frase de Peter Drucker me encanta y es: la cultura de una empresa se refleja como protege a su gente. Lo que no se mide en seguridad se termina perdiendo. Y es verdad, nosotros tenemos que, como gestores o como las personas encargadas en las empresas en seguridad y salud en el trabajo, somos las que somos responsables de que esta cultura del autocuidado, de que las empresas sepan cómo valorar su talento, cómo medirlo, cómo cultivarlo, cómo protegerlo, es importante. Les quiero hacer una observación: es que recuerden que ustedes tienen un foro de preguntas, lo cual cuando acabemos la sesión, con mucho gusto, Dianita me las lee y yo voy a responder. O sea que tienen alguna pregunta al respecto, por favor, colóquenla en el chat. ¿Listo? Dentro de la siguiente sesión vamos a dividirla en 4 momentos. Entonces tenemos las definiciones asociadas a las vibraciones. Obviamente, ¿qué es la vibración en el segmento mano-brazo? La evaluación, cómo se evalúa la vibración o la intensidad de la vibración en mano-brazo, y los controles hacia la exposición de este tipo. Muy alineado con esto, trazamos 3 objetivos, que es reconocer las características de la exposición a vibraciones mano-brazo, identificar las formas de evaluación que se tienen para cuantificar la exposición y establecer las diferentes formas de control de este tipo de exposición. A mí siempre me gusta arrancar nuestras charlas, aparte de esa frase tan bonita, con todo el contexto técnico de qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿sí? Entonces entendamos que nosotros desde la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Es una disciplina multidisciplinaria. Y por eso, si yo pudiera colocar, no sé, a las 500 personas que están al otro lado y sacáramos una estadística de qué profesión tenemos, podemos tener, no sé, desde profesores, médicos, ingenieros, psicólogos, administradores, todo lo que queremos, porque todos tenemos cabida ahí. Que todos nos enfocamos a lo de la frase que hablábamos, a prevenir accidentes y enfermedades laborales. Y así, incluyendo tácitamente lo que dice la definición de salud de la OIT, que dice completo bienestar físico, emocional y mental, de tal manera que aquí nosotros identificamos peligros y valoramos riesgos para implementar medidas. Entonces, ¿nosotros a qué jugamos o qué rol? En seguridad en el trabajo, toda fuente, acto, herramienta, actividad, el ambiente, la materia prima, el modo de mandar, de hacer la tarea, puede ser un peligro. Y uno definiría un peligro como la característica de nuestra labor, y miren cómo utilizo el tema, característica de nuestra labor que puede tener el potencial de generar un accidente o una enfermedad. Eso es lo que llamamos peligro. Y riesgo, la posibilidad de que ese peligro materialice esa afectación en mi salud. Entonces nosotros, como prevencionistas, lo que hacemos es identificar el peligro, valorar el peligro para cuantificar el riesgo e implementar medidas. Dentro de esto, pues hay muchos mecanismos, hay una clasificación de peligros y definimos que es un peligro físico. Hay que entender que un peligro físico, que por eso es la comunidad de peligros físicos, son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas, y estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas y provocan diversos efectos. Dentro de los peligros físicos están las energías mecánicas, y ellas a su vez, en esta clasificación de peligros, como la GTC 45, la Guía Técnica Colombiana de ICONTEC 45, nombra las vibraciones en sus 2 segmentos, en el cuerpo entero y en el mano-brazo.
Si vemos la clasificación de peligros que a la comunidad le he venido mostrando poco a poco, hecha en una universidad, en su investigación, primero hablan del tipo de energía que la producen y hablamos que energía mecánica es aquella que transmite fuerza o movimiento, por lo cual la vibración, al ser un movimiento oscilatorio, está dentro de las energías mecánicas y se divide en dos segmentos. ¿Qué es vibración? Vibración se define como el movimiento oscilatorio entre las partículas alrededor de un punto fijo y que tiene una dirección, frecuencia e intensidad que puede ser aleatorio o direccional, que es lo más corriente. Entonces, si nosotros hablamos de qué es vibración, podemos tener una partícula aquí y como un resorte se elonga y vuelve, se elonga y vuelve. Tanto así que en el concepto de vibración no existe la velocidad. ¿Y por qué? La velocidad es el concepto de la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Posición. Si yo parto de un punto cero, vengo y me vuelvo al punto cero, me desplacé, cambié de posición, no. Entonces, lo que uno tiene es un concepto de aceleración que ahorita veremos más frecuentemente. Entonces, si vibraciones es eso, ¿qué es la exposición a vibraciones? Pues simple y sencillamente cuando tenemos un objeto, una máquina, una herramienta, la cual genera un movimiento ondulatorio, es una vibración, y que de forma directa o indirecta conecta con mi cuerpo. Directa puede ser lo que estamos hablando, un taladro, una pulidora. Indirecta, no, es que muchas veces cuando vamos en el carro y cojo un hueco, la vibración se produce, no la produzco yo, la produce el carro y se es transmitida de forma indirecta por toda su estructura y llega a mi cuerpo. Y entonces encontramos una diferencia, pues que es tácita, que lo hemos venido trabajando, pero es de entender qué es vibración mano-brazo y qué es vibración cuerpo entero. Entonces, mano-brazo es la vibración que podemos tener por contacto con esa parte vibrante, con mi segmento o mi extremidad superior, ¿correcto? En la cual normalmente son herramientas de empuñadura. Cuando hablamos de herramientas de empuñadura, son las herramientas que tienen mango. Entonces, taladros, pulidoras, motortules, en la construcción tenemos las ranitas, los canguros, los martillos rotoneumáticos, que son herramientas de alto impacto. Todas, ¿cómo se hacen? Por cogerlas de las manos. Entonces, aquí lo que hace es que la vibración es directamente en la empuñadura y es transmitida por mi miembro superior y que afecta principalmente, y veremos más adelante las implicaciones, sobre todas las articulaciones, en los pliegues de los dedos, en la muñeca, en el codo, en el hombro e inclusive puede llegar a afectar la columna dorsal. Entenderemos algo que es importante y es que siendo y pasando, alguien me dice, ¿por qué se llaman peligros físicos? Y aquí viene un paréntesis bien chévere y bien interesante, y es físicos porque la física como ciencia estudia la energía, ¿correcto? Y la fuerza es un tipo de energía. Y la vibración, como su nombre lo indica, es una transmisión de fuerza hacia el trabajador. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay que entender que como es una evaluación o un movimiento más bien mecánico, una fuerza, tiene magnitud, dirección y sentido. Si ustedes ven en sus pantallas en este momento, tenemos un plano tridimensional, donde encontramos normalmente, disculpen si me alejo, que el eje X normalmente lo coloco yo como la dirección de la mano de atrás hacia adelante. O sea, como si siguiera mis dedos hacia allá. El eje Y sería el dedo gordito, el que va de derecha a izquierda. Y el eje Z, el que atraviesa la mano de arriba hacia abajo. Claro que si yo hago esto, mi eje Z se convierte en esto y mi eje Y se convierte en esto. Eso es importante tener en cuenta.
entendiendo que normalmente en vibración mano-brazo el tipo de eje no afecta, a diferencia de lo que vimos cuando nos encontramos hace más o menos 20 días, que en cuerpo entero los ejes son muy importantes. Entonces, lo que hacemos nosotros es medir la intensidad de esa aceleración. Entonces, miren que hablamos, intensidad. Y la intensidad es una fuerza medida en la aceleración en metros por segundo. Y yo les decía ahorita, no hay velocidad, hay aceleración. ¿Y por qué? Porque la aceleración es el cambio o la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo aquí arranco de una velocidad 0, voy hasta una velocidad superior y me devuelvo. Por eso se expresa en metros por segundo. Y claro, yo puedo vibrar de frente, lateral o de arriba hacia abajo. O inclusive en diagonal, como está la gráfica, y que puede tener componentes de las tres. Entonces, es importante entender esos conceptos un poco físicos, recordándonos lo que vimos en el colegio, los ingenieros que están con nosotros, lo que vemos en física 1, física 2, ¿cierto? De este tema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo valoramos las vibraciones? Entonces, utilizamos un equipo, ¿cierto? Que se llama vibrómetro. Ojo, el equipo se llama vibrómetro. Y el equipo tiene un cablecito, claro que ya hay, ¿cómo se llama eso? Bluetooth y todo el cuento, que ya no hay, inclusive hay unos que ya no tienen ni siquiera cable. Y lo que hace es llevar, y si se dan cuenta, hay una pieza de contacto, bien sea en el dedo, como un anillo, puede ser como una T, o en la palma de la mano. La idea es que ese aparato o ese sensor quede ubicado entre la máquina o atrapado entre la máquina o la empuñadura y la mano para que sense directamente. Son rígidos normalmente. En el caso del cuadrito que ustedes ven abajo en el centro, que está en la palma, eso tiene ahí adentro algo muy importante que se llama un acelerómetro. Y el acelerómetro es el sensor de la intensidad que va en ejes X, Y, Z. Entonces, el de abajo está el sensor ahí. Si uno mira y complementa el de arriba, que se ve la mano de la chica así, y el de abajo, que tiene el dedito abierto y se le ve aquí el sensor, eso lo que hace es una extensión directa y el acelerómetro es el cuadrito que ustedes ven con la X. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Básicamente, lo que hace es, en el momento de ejercer, obviamente, o activar la herramienta manual, sensar. Y pues toma los datos, hace unos cálculos, que te voy a explicar cómo se hacen, y compara contra los valores límites permisibles. Que aquí hay algo bien importante, y es que en Colombia, como ley, no hay referentes técnicos de vibración. Es algo muy grave y digamos que los límites permisibles más o menos acogidos en Colombia aparecen por la resolución 2400 por allá en el 79, en su título 3, y nos hablan de límites permisibles de ruido, de iluminación, de calor, pero los de vibración no los toca y nunca han sacado una resolución que los complemente y demás. Y entonces, ¿qué se hace? Digamos que por referenciación técnica, acogemos los de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales de Estados Unidos, que sus siglas en inglés se traducirían la ACGIH. ¿Y por qué este? Resulta que en esa misma resolución 2400, en su artículo 154, dice que si en Colombia no existe un referente técnico para límites permisibles de químicos, se deberán acoger a aquellos que publica la ACGH. Entonces, la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, todos los años, juiciosamente, sacan esta publicación, que son los valores límites permisibles. Y aquí, digamos que el libro se puede dividir en tres secciones. Primero están los límites permisibles de químicos en el ambiente. Luego están los BEIs, que son los límites permisibles
en el individuo de los químicos normalmente y vienen todos los límites permisibles de físicos. Dentro de ellos, como ustedes lo ven aquí, en la sección o en el libro de este año, en la página 197, estamos hablando de mano-brazo. Entonces, si bien no, uno lo puede hacer. Uno también podría escoger, y vamos a mirar el caso en España, una referencia técnica de otro organismo multinacional que sea, pues, obviamente muy juicioso con la investigación. Tenemos AIA, tenemos NIOSH, OSHA, pero digamos que este es el más empleado en Colombia. Entonces, cuando voy a hacer esa evaluación, ¿yo qué debo hacer? Como toda evaluación de peligros, debo identificar el proceso. Y entonces, aquí hay algo que de pronto la gente no lo entiende y no lo sabe, y de pronto para futuras charlas voy a ampliar un poquito aquí, se me ocurre, y es el decreto ley 1072, como lo vimos en la primera sesión, en su artículo 2, 2, 4, 6, 15, me habla de que toda empresa debe identificar el peligro, miren lo que hablamos al principio de la sesión, y valorar sus riesgos, y en ese primer párrafo dice, y hacer mediciones ambientales cuando se requiera. Entonces, ojo, ¿quién debe determinar en las empresas qué tipo de evaluaciones lo deben hacer? El que está encargado del sistema de gestión. ¿Por dónde arranca? Entonces, digamos que la principal entrada es el tema de la matriz de peligros, aplicar la GTC. Entonces, ella tiene 4 niveles y uno dice, ok, el primero que es no hay riesgo, y el otro que dice que es tolerable, con el elemento de protección, diría uno que pues con estas herramientas uno no presume que puede haber la posibilidad, o sea, el riesgo de que genere una enfermedad. Pero si ya pasamos a un nivel crítico o intolerable, ya definitivamente, que son los otros que son como los de mayor rango, debemos complementar ese análisis. ¿Para qué sirve la medición? Para saber la cuantificación real, porque resulta que nosotros no podemos identificar al simple ojo cuánto realmente es y con base en eso decidir el control. Otro tipo de entradas pueden ser una enfermedad laboral, una alteración que salga en los paraclínicos de seguimiento, ¿cierto? Que se pueden tener. O un proceso de un accidente en el que se ha involucrado esto, que en este caso es algo raro. Entonces uno identifica el proceso. ¿Qué es identificar el proceso? Análisis de la o las herramientas. Y aquí hay algo bien interesante, y es que a diferencia del cuerpo entero, que yo manejo mi montacarga todo el día, normalmente la persona que utiliza herramientas manuales tiende a utilizar más de una. Un carpintero, ¿cuántas herramientas manuales utiliza? La pulidora, la ruteadora, un taladro, un metal mecánico. Entonces, inclusive el de obra civil en la calle utiliza la ranita y el canguro. Entonces hay que ver cuántas hay. Y hay algo bien interesante, y es el tiempo de exposición. Uno le pregunta a alguien, ¿y usted utiliza el equipo todo? Y le dice sí, pero no, porque solo lo utiliza cada vez que lo acciona. Entonces yo les pregunto a ustedes, para abrir un hueco de una pared, ¿cómo se hace? No, pues yo ubico el huequito, lo punteo, coloco de pronto, no sé, la cintica con la bolsita, taladro. ¿Cuánto me demoro taladrando? 2 minutos. Termino, limpio y paso al otro lado. Entonces fíjense que no es todo el tiempo, son 2 minutos. ¿Cuánto será el tiempo de exposición? ¿Cuántos huecos de 2 minutos abrí en el día? Entonces, si dice 100 huecos, pues son 200 minutos que dividido en 60 da aproximadamente 3,6 horas. Entonces miren que no es todo el día. Y teniendo esto, paso a tomar la intensidad, donde el método de toma me dice que mínimo tome 3 datos. ¿Por qué? Porque es que solo me demoro 2 minutos. Se está hablando de una evaluación de 6 minutos. En lo posible y lo más acertado es de 7 datos para arriba, y siempre debe ser de forma impar. Eso lo dice la norma, eso tiene que ver con estadística. Y estando esto, ya hacemos unas estimaciones de un factor que se llama A8 y obviamente analizamos. Entonces, repasando aquí, pues lo que hacemos es lo siguiente. Ubicamos la labor, colocamos el equipo y tomamos los datos y promediamos. Entonces vamos a ver qué cálculos hacemos.
Entonces decimos que sacamos la aceleración total, y yo sé que esta figura o este tipo de ecuación la conocemos muchos, que se llama la ecuación de Pitágoras, o una ecuación pitagórica que es la suma de triángulos. Entonces digo que la aceleración total, mano-brazo, que es hv, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración que censó en el eje x al cuadrado, más la aceleración censada en el eje y al cuadrado, más la aceleración censada en z al cuadrado. Y eso me va a devolver, digamos, a sacar este AT. Es como si matemáticamente sumáramos ese AZ, ese X y ese Y para sacar este AT, que es ese vector, esa fuerza que tiene componentes en todos los ángulos. Y aquí hay un factor que les decía que es importante, y es que es el factor A8. Es ver cómo ese movimiento que en el caso que les hice o en esa exposición que les hice es de 3,6 horas. Entonces digo, es cómo representa en el día esa magnitud que es en sí, entendiendo que mi día laboral es de 8 horas. Entonces la A8 es igual a la aceleración calculada. Esta aceleración calculada ya normalmente la dan los equipos. Raíz cuadrada del tiempo de exposición en horas, el 3,6. Por eso se lo expresé en horas, porque no puedo colocar 200 minutos sobre 8 horas. Eso quedaría mal. Porque el 8 que está abajo en la raíz, dividiendo, son el número de horas. Entonces el factor A8 es igual a la aceleración que me dio, raíz cuadrada del tiempo de exposición calculado sobre 8. Y ahí sacamos el factor de eso. Puede, como les digo, que tengamos la posibilidad de que tengamos varias herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Repetir el mismo proceso de cálculo de la 8 con cada herramienta. Entonces, ¿cuánto es la herramienta 1? ¿Cuánto es la herramienta 2? ¿Y cuánto es la herramienta 3? Y lo que vamos a hacer posteriormente es sumar de la misma manera que está, miren que es la misma fórmula, los A8 o los A8 de cada herramienta censada para decir cuál es el factor de exposición a vibración en la jornada completa de 8 horas de mi trabajo, empleando diversas máquinas o diversas fuentes de vibración. Entonces lo que hago es colocar en vectores, uno diría cabeza con cola, pues saqué esos instrumentos, y al hacer esa sumatoria vamos a buscar aquí cuánto es el total. Entonces, ahí por eso es importante y digamos que cuando arrancamos en esta identificación, les decía que es muy importante el tema de cómo o qué labor hace la persona, cuál es el promedio. Y aquí es algo bien interesante porque no es tan fácil. Entonces, muchas veces nos toca hacer un seguimiento de 1, 2, 3 semanas para sacar el promedio de uso. Porque realmente es difícil saber cuánto lo usan. Ejemplo, si es un taller de metalmecánica o un taller de pintura, de acuerdo al proceso en donde va a la pieza intervenir, puede variar ese proceso. Entonces es un tema que uno tiene que estar identificando y censando constantemente. Y una vez ya tenemos esta intensidad A8, pues vamos a los límites permisibles. Inicialmente cogemos la ISO 5349, que es la que les expreso, que acoge la ACGH, y ella me dice que para 8 horas. ¿Y por qué tomo ese de 8 horas? Porque recuerden que calculé el factor A8. Hay unas fórmulas que uno realmente pudiese calcular el límite permisible exacto con base en el tiempo de exposición, pero es preferible mandarlo a 8 por algunos temas de control. Entonces, cuando yo digo AL, que es lo que ustedes ven en su pantalla a mano izquierda, si no estoy mal, es el límite de acción. O sea, es decir, debajo de ese 2.5 metros sobre segundo cuadrado, o sea, hacia abajo, se puede considerar que no hay, o que la intensidad de la vibración que se tiene no tiene la probabilidad de causalidad de una enfermedad. Ahora, tenemos el límite permisible en 5. Entonces tenemos un límite de acción en 2.5 y un límite de exposición en 5. Y aquí, en esa zona, es porque no todos somos iguales. Hay personas que tienen problemas de artritis,
problemas no, de situación personal, no de la persona, sino de como tal sus características morfológicas, pudiese en esa zona desarrollar enfermedad sin necesidad de pasar el límite permisible. Entonces ahí yo tengo que empezar a tomar acciones de control. Entonces miren que entender si lo califico bajo, medio, o si paso ese 5, que es el límite de exposición, sería alto. Entonces, de acuerdo a cómo yo lo califico, que lo veremos ahorita, debemos buscar la medida de control que es pertinente. Podríamos decir que por debajo de 2.5, las medidas de control son netamente administrativas. Entre 2.5 y 5 podemos jugar con medidas administrativas y elementos de protección, pero si pasamos de 5 debemos hacer controles en fuente y en medio. ¿Listo? Entonces, así es como el límite permisible, cómo lo calculamos y cómo lo comparamos contra la ISO 5349. Yo les decía que hay otros límites permisibles de referencia y la NTP española, la norma técnica norma técnica, no me acuerdo qué significa, de 839, me habla de lo mismo. Este mismo caso, si ustedes estuvieron conmigo conectados o han visto el video de la sesión pasada, difiere en cuerpo entero. En cuerpo entero el límite permisible de ACGH con el de las normas españolas es diferente. En manobrazo no, en manobrazo es el mismo. O sea que uno puede ratificar que sí son. Entonces, teniendo esto, ¿qué nos puede dar vibración? Cuerpo entero. Entonces, todo lo que son herramientas manuales, normalmente. Taladros, pulidoras, cortadoras, etc. ¿Un martillo me da vibración cuerpo entero, mano, brazo? No. ¿Por qué? Por la frecuencia. O sea, la vibración tiene que ser una frecuencia muy alta. Entonces, un martillo no me da para eso. Son dos herramientas, obviamente aquí influye mucho en la vibración el tipo de herramienta, la pieza a intervenir, el muro a perforar, la roca a partir, el estado de la guarda, del disco de pulir, del disco de cortar, de la broca, de la pieza de fijación. Todo eso influye bastante y lo veremos en los controles más adelante. ¿Qué efectos pueden tener? Los normalmente son los trastornos a nivel osteomuscular. Y aquí hay algo muy importante, y es que este factor de riesgo lleva a otro muy importante o está asociado con otro para producir lesiones a nivel osteomuscular, que es el factor biomecánico. Entonces, muchas veces, ¿sí? Por decir, si yo voy a taladrar algo a nivel de la cabeza y hago esto, el tener antigravitacional el taladro hace que la presión sea más fuerte. Entonces miren que, ejemplo, cuando estoy de pronto limpiando con un motor tool o una lijadora manual, una llanta, por decir, y hago este ángulo, disculpen, lo coloco aquí en el brazo, esta hiperextensión de mis tendones, al vibrar, tienden a inflamarse más rápido. Entonces fíjense que estoy con la herramienta, pero la posición también puede enfatizar o puede acelerar el este. Entonces uno también tiene que ver ese tipo de gesto, por eso vuelvo al cuento de cómo se hace la tarea. Entonces normalmente son, este tipo de vibraciones produce primero el fenómeno de inflamación a nivel de articulaciones, dedos, muñeca, puede producir túnel del carpo, codo, bursitis, epicondilitis y demás. Y hay otro bien importante y es un tema de, al inflamar los tendones que van, digamos, aquí por dentro de los dedos, ellos pasan como por unos pequeños caminitos, llamémoslo así, que dan los huesos. Y al inflamarse, tapan o presionan las pequeñas venitas. Y este tapamiento hace que la vena no irrigue bien y empieza a presentarse un fenómeno que se llama el fenómeno de Raynaud o el fenómeno del dedo blanco, y es que empieza a haber unas necrosis en la punta de los dedos por falta de sangre. Otro fenómeno que puede pasar es el fenómeno del dedo engatillado, se llama así, y es que el tendón
cuando presionan, y esto lo hacen es por el gatillo, por eso me han gatillado, cuando uno acciona un taladro o algo que tiene, este sistema hace fuerza, y con la vibración, la inflamación del tendón hace que no se devuelva. ¿Pueden pasar varios? Sí. Entonces podemos tener todo esto, hay unos efectos también que pueden haber dolores de cabeza, trastornos visuales, trastornos estomacales, que también pueden estar asociados a la vibración mano-brazo. Teniendo todo este arco, ya que hablamos de qué es la vibración, cómo se mide, con qué equipos, en qué tipo de trabajos y qué herramientas lo pueden utilizar, qué efectos tienen, cómo se calcula, es importante que nosotros entendamos que como gestores en seguridad del trabajo, lo que debemos hacer no es quedarnos con la medición, es ver con ese resultado, esa cuantificación del riesgo que les decía yo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces uno siempre tiene que hablar de la jerarquía del control. La jerarquía del control es una propuesta, ¿cierto? Que indican a ellos de cómo debemos hacer el control bajo un peligro para disminuir el riesgo. Entonces, hay una situación deseada. Aquí digamos que los controles se pueden dividir en dos. Las barreras duras que afectan o atacan el peligro desde la fuente o el medio, o sea, evitando a que llegue a mi trabajador. Y las barreras blandas donde involucran a mi trabajador, donde tengo las medidas administrativas y los elementos de protección. Normalmente uno, y es importante que lo concordemos con el análisis de los resultados de las mediciones o la valoración del riesgo, porque con base en ese nivel es que yo puedo o debo más bien decidir qué nivel de control llevo. Desafortunadamente en la situación actual, normalmente porque no tenemos como el control, para la redundancia, de todo el proceso y demás, tendemos simplemente a hacer controles administrativos, los cuales son rotación, procedimentación, capacitaciones, vigilancia médica, rotación. Y lo complementamos con elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque eso es lo que la persona de SST puede hacer él mismo. Pero de acuerdo a la situación, uno debería llegar a mirar si tengo que sustituir el control, si tengo que eliminarlo, o los controles de ingeniería que para los peligros físicos son muy importantes. Entonces, ¿cómo podemos eliminar una vibración mano-brazo? Sencillo. Tanto el tema de eliminarlo puede ser, ejemplo, una mano robótica. Entonces yo lo automatizo de tal manera que yo estoy sentado en un computador, digo qué hay que hacer y lo va haciendo. Un ejemplo más o menos para que uno entienda es el cambio de un torno de pistola o de revólver, los que saben qué es, y un CNC. El torno de revólver era el que cogíamos una pieza y con a punta de buriles uno le iba dando un moldeo. Un CNC uno mete en un programa, en una computadora que hay que hacer y el equipo lo hace todo automáticamente. Eso puede ser perfectamente una eliminación, porque ya no estoy en contacto con el tema. ¿Podemos también tener una sustitución? Sí. Entonces, digamos, en el ejemplo de un corte, antes lo hacíamos con una cizalla, una sierra, la cual me hacía y ahora la voy a hacer con plasma, con láser, con agua. Entonces, lo mismo, estoy sustituyendo. Posiblemente yo tenga que llevar de la mano la herramienta, pero no estoy influyendo en eso. Digamos que cuando esa vibración pasa de 5 y es crítica, lo ideal sería mirar esto. Y de aquí para allá, esos controles, yo sí los pondría desde que me pase, inclusive después del 2.5, porque los controles de ingeniería en este caso van directamente ligados a la máquina y al contacto. Entonces, digamos que aquí hay una pequeña variación. Entonces, pues el diseño de la herramienta, hay que ver cómo está la herramienta diseñada, ¿cierto? Muchas veces, por decir un taladro, con esos taladros nuevos las pilas pesan. Entonces, venga, y ese peso no me hará más. No es preferible un taladro que no tenga, sí, es más cómodo en teoría para manejarlo que sea inalámbrico, pero ese peso extra en la herramienta no me genera una tensión mayor. Entonces, de pronto hablar de un soporte. Entonces, muchas veces podemos tener, por decir, en los machine, un 3 pies.
En las pulidoras, en los taladros, podemos tener una agarradera que se le instala. Y entonces hacemos agarre aquí y acá. Y aquí hay que ver el agarre de las herramientas. ¿Cómo son? Si agarran bien, no me giran, porque ojo, a mayor presión que yo tenga que hacer para sostener la herramienta, posiblemente la vibración la sienta más fuerte. Y un tema importante aquí es el mantenimiento de las piezas. Como estas herramientas normalmente son de perforación, corte, pues hay resistencia mecánica y tienden a desajustarse. Entonces todo eso ayuda a que la herramienta vibre más. Entonces, también en la herramienta, el mantenimiento de las piezas internas y algo supremamente importante, el mantenimiento y la determinación de cuánto es la vida útil de una broca, de un disco de pulir, de un disco de cortar, porque obviamente el que está nuevo corta más rápido, corta más fácil, evita la resistencia al movimiento, por lo cual lo hace más sencillo. Entonces, ahí es importante que revisen este tema. ¿Qué más tenemos aquí? Rotación del personal, sí. Muchas veces yo he visto en obra civil, la gente que hace machín, o sea, demolición, posiblemente pueden trabajar una hora de machinador y a la otra hora cambian al que le ayuda a recoger el material. No es que deje de trabajar, simplemente termina. Y aquí lo que les decía, la capacitación de la postura. Miren que la chica de la imagen que tengo ahí tiene el taladro aquí en el pecho. ¿Será que es mejor tenerlo ahí sujetado con ambas manos a que yo tenga esos movimientos o esas posturas que no son adecuadas? Entonces también, ojo, la capacitación de la postura es adecuada. Lo mismo la forma de operar la herramienta. Mal que bien, no simplemente es jalar un gatillo o darle un off, sino cómo debemos manipularla, donde tenemos mayor eficiencia y demás. En este aspecto también es muy importante que las exposiciones severas tengan vigilancia médica. Entonces, podemos pasar desde una radiografía de mano, una radiografía de codo, una radiografía de hombro, podemos tener electromielografías y que todo ese tema, cuando vamos al examen ocupacional de verificación de inflamación en roturas, los médicos laborales son obviamente los pertinentes en este tema, deben determinar qué es. Lo que uno llamaría un análisis, un examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular en miembros superiores. Y aquí hay algo muy importante. Si bien es cierto, yo hablo de la capacitación de la postura, también tengo que ver de cómo es la pausa activa. Si ustedes me preguntan a mí, el término pausa activa no me gusta mucho, yo llamo una actividad física, pero en yo les diría que se debería hacer antes, durante y al finalizar. Cuando uno va al gimnasio, cuando uno hace alguna actividad física, ciclismo, ya de forma regular o algo así, siempre uno dice estiro o caliento para arrancar la actividad y cuando termino estiro. Entonces nosotros tenemos como muy esquematizado que esas pausas de estiramiento las hacemos una en la mitad de la mañana y una en la mitad de la tarde. ¿Y por qué no debemos llegar y al finalizar relajar nuestros músculos al estirar? Entonces fíjense que es muy bueno que un fisioterapeuta les explique y les enseñe qué tipo de estiramientos deberían hacer antes de utilizar la herramienta, mientras las voy utilizando y al finalizar para minimizar ese impacto. Y si se están dando cuenta, estamos hilando toda la cantidad de actividades o controles que combinados podemos hacer, dejando por último el posiblemente único elemento de protección personal que podemos tener, y son los guantes antivibratorios, que es este tipo de guantes que ustedes ven aquí, que tienen como una especie de cauchitos o recubierta la palma con una especie de espumitas, que lo que va a hacer es mejorar el agarre. Recuerden que el agarre es significativamente o ayuda a una mejor control de la vibración y que esa espumita me ayuda a un pequeño control de la vibración. ¿Todo se puede hacer? Depende. Nuevamente los invito a que siempre que tengamos una evaluación de un peligro físico, cuando tengamos la identificación del nivel exacto del riesgo, las medidas de control deben complementarse entre todas. Se dieron cuenta que yo les decía, ok, si pasamos del límite de acción, yo implementaría desde los controles de mantenimiento, diseño, sujeción, hasta el tema administrativo y elemento de control.
puede ser en este caso, en otros no, pero es que hay que identificar. Pueden haber otras medidas de prevención como charlas, difundir a los trabajadores la información de estas evaluaciones, ¿cierto? También obviamente la señalización y demás, que le pueden ayudar efectivamente a complementar todo este ejercicio. Espero que el día de hoy les haya gustado la charla a todos ustedes. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy y, no siendo más, le agradecería a Dianita que nuevamente realicemos nuestra evaluación inicial a ver cómo nuestros participantes avanzaron en nuestra ruta del conocimiento. Dianita, por favor, ¿me colaboras nuevamente con el sondeo? Claro que sí, ingeniero Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por el conocimiento que nos acabas de compartir. Vamos entonces con nuestro segundo sondeo. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la vibración mano-brazo? A, vibración transmitida por herramientas manuales, B, movimiento del cuerpo al caminar, o C, vibración causada por el viento. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla para volver con los resultados. Los resultados quedaron así. A, vibración transmitida por herramientas manuales, 99%. B, movimiento del cuerpo al caminar, 1%. Y C, vibración causada por el viento, 0%. ¿Cómo le fue, ingeniero, a los participantes con esta pregunta? Fue a todo el mundo debido a que pues, la gran mayoría efectivamente indicó que la transmisión de la vibración se hace por uso de herramientas manuales. Siguiente pregunta, por favor. La segunda pregunta dice, ¿qué equipos generan vibración mano-brazo? A, computadores e impresoras. B, martillos, pulidoras y motosierras. O C, escritorios y archivadores. De nuevo esperaremos unos segundos para conocer los resultados. Los resultados quedaron así. A, computadores e impresoras, 0%. B, martillos, pulidoras y motosierras, 100%. Y C, escritorios y archivadores, 0%. Pues te diste cuenta, 100% la ley la voz del pueblo habla, herramientas manuales. Súper bien, vamos entonces con la última. ¿Qué parte del cuerpo afecta principalmente? A, rodillas y tobillos. B, espalda y cuello. O C, manos, dedos y brazos. Esperaremos de nuevo unos segundos y leeremos sus resultados. Los resultados quedaron así: rodillas y tobillos, 0%, espalda y cuello, 3%, manos, dedos y brazos, 98%. Efectivamente, la mayor principal afectación es manos, dedo, brazo, que es todo el miembro superior. Si la vibración es muy fuerte, como machi, puede llegar a afectar el cuello, pero son situaciones como muy esporádicas. Principalmente mano, brazo, cuello, como todos respondieron, y me alegra porque veo que la curva, pues la diferencia estuvo muy interesante y todos, las tres preguntas respondieron muy bien. Por lo cual me gustaría saber, Dianita, si existen preguntas en el chat de preguntas para de nuestros participantes, para resolverlas. Sí, ingeniero, por aquí tenemos unas preguntas. La primera dice, ¿qué elementos de protección personal podemos utilizar? Bueno, yo les explicaba ahí que solo existe uno y son los guantes, digamos, antivibratorios, que son aquellos que vemos en la gráfica que tienen algún tipo de amortiguación pequeñita, como en espuma, como en caucho, para ayudar a mejorar el agarre y a disminuir la vibración de la herramienta. Muy bien, por aquí tenemos otra. Entonces, entre más grueso el mango de agarre, es mayor el riesgo. No podría decir, porque también un delgadito igual. Yo creo que tiene que ser ajustado. O sea, si es muy delgadito, también puede empezar a resbalar y puede girar en las manos. Muy grande también nos dificulta el agarre. Yo creo que, como les decía en los controles, debe haber una medida, normalmente es estándar, uno mira, del agarre completo y normalmente complementando con lo anterior, el agarre tiene algún tipo de superficie corrugada o material antideslizante que ayuda a mejorar, digamos, ese gesto postural que hacemos al empuñar una herramienta. Entonces yo no creo que sea ni el más grueso ni tan delgado, es uno adecuado, sobre todo a la anatomía de las personas. Siguiente. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tiempo de exposición es para disminuir el riesgo? Bueno, eso se puede calcular. Entonces, hay unas fórmulas que les explicaba que uno pudiese, ejemplo, si yo extenso una herramienta muy intensa, entonces yo puedo con esta fórmula decir, con esa herramienta, al tanto de uso, llego al límite permisible y ahí puedo empezar a calcular posiblemente intervalos de descanso y eso. Entonces, es muy difícil decir
es tal tiempo, sino toca con la medición de la herramienta y el tipo de herramienta, calcular de pronto esto y posiblemente empezar a evaluar los tiempos para cada caso. O sea, no es como una fórmula magistral, toca cada caso evaluarlo porque posiblemente puede variar en cada caso. Pero por decir algo, normalmente la gente en intensidades altas trabaja o media hora o una hora y van alternando 50% de la jornada. Pero todos estos datos hay que corroborarlo con evaluación y cálculos de los tiempos máximos de exposición. Tenemos súper activo el chat de preguntas, así que vamos con otra. El fortalecimiento de músculos o ejercicios nos ayuda a disminuir este riesgo. Totalmente. O sea, una persona que tenga una buena musculatura, pues no que sea así, pero sí va a ser un agarre más fuerte y la postura al hacerlo, pues va a disminuir mucho más el riesgo. Recuerden que les decía que aquí, aparte del riesgo por la vibración mecánica, la postura y la forma de hacer el gesto postural, pues obviamente influye. Y si yo tengo una muy buena sujeción y mi estructura corporal puede soportar un poco mejor, va a ayudar al control del riesgo. Siguiente pregunta, porque tenemos muchas, Janita. Listo, por aquí tenemos esta que dice, ¿por qué la vibración manobrazo sigue siendo un riesgo subestimado en muchos lugares de trabajo a pesar de que sus efectos pueden ser permanentes e incapacitantes? Bueno, eso nos pasa con la higiene, porque resulta que primero evaluarlo tiene un costo adicional y hay veces no lo ven. Entonces mucha gente por la formación que tiene no identifica el riesgo. Entonces digamos que al revés, nuestra comunidad del conocimiento es para eso, para que ustedes, los que están al otro lado, afinen el ojo, digo yo, y evidencien estos riesgos y hagan la administración adecuada. Para mí viene con eso, con un poquito de desconocimiento en la formación, porque desafortunadamente no hay mucha formación técnica en estos aspectos y por ende, y como son herramientas que uno puede tener en la casa y demás, la gente no identifica el riesgo y lo tiende a desestimar y no le da la valoración y el tratamiento adecuado. Yanita, otra pregunta si tenemos. Tenemos por acá la última pregunta, ingeniero. ¿Podría la tecnología reemplazar en el futuro las herramientas que generan esta vibración y eliminar por completo este riesgo? No creo. Yo creo que siempre va a llegar un punto, sobre todo en pequeños ángulos, pequeñas acciones que podemos tener, que definitivamente sí requerimos el uso personal. Pero sí es verdad, y no hay que decirlo, que con el paso de los años el riesgo ha disminuido. Nada más el ejemplo que les decía del torno al CNC o de las cortadoras por plasma, por chorro. Entonces, no es que vaya a desaparecer, pero sí puede haber una significante disminución. Sí. A todos y diciendo esta la última la pregunta, muchas gracias por el espacio. Los invito porque cambiamos de energía, nos vamos a hablar de calor y frío, vamos a hablar de estrés térmico, de confort en nuestras próximas secciones. Diana, positiva y a todos, muchas gracias. Espero nuevamente vernos con nuestra comunidad educativa de riesgos físicos. Claro que sí, ingeniero. A ti muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y por brindarnos las herramientas que estamos seguros vamos a poder llevar a la práctica. Nos vemos entonces muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Feliz día. A nuestros asistentes, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a aprender más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece aquí en pantalla. Bueno, a las personas que están en Barranquilla les tenemos una súper invitación al foro exclusivo realizado en alianza con Icontec, un espacio para fortalecer los conocimientos sobre la humanización en la atención del servicio y la seguridad
en habilitación para el sector salud. La cita es ese 14 de julio de 8 de la mañana a 12 del mediodía en Barranquilla, en el Salón Perla de la Unidad Country. Será una excelente oportunidad para actualizarse, conocer herramientas prácticas y seguir fortaleciendo la cultura de la seguridad en el sector salud. La participación requiere inscripción previa y lo pueden hacer a través de este código QR que aparece en pantalla. Por allí los esperamos, no siendo más, les dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Hoy en Medellín, en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Positiva está implementando una nueva metodología. Una metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad del bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Por eso me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial. Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas.